Buenas, estamos en la lección número 2 de este curso. Vamos a ver lo que es la definición de la parapsicología. Óscar González Quevedo, que lo tenemos aquí en esta imagen, define la parapsicología como una ciencia. Dice que es la ciencia que tiene por objeto la constatación y análisis de los fenómenos a primera vista inexplicables, pero que presentan posibilidad de ser resultado de facultades humanas. Al decir ciencia, sostenemos que la parapsicología da garantía de experimentación rigurosamente científica y de serias reflexiones filosóficas. Sin embargo, ahí tenemos, porque lo llamamos ciencia, ¿no? Sin embargo, para Antonio Las Heras, las definiciones de la parapsicología que ofrece Óscar González al inicio se ajustaban a las usualmente aceptadas, pero con el tiempo se han convertido en en una opinión más bien personal, que consensuada. Se podría pensar entonces, desde este punto de vista, o más bien desde el punto de vista de Antonio Las Heras, que González, como él mismo lo declaró en cierta ocasión, trataba de utilizar la parapsicología para evangelizar. Es decir, allí encontramos una relación directa entre parapsicología y religión. Pero esta crítica se refiere a definiciones como que la parapsicología estudia el fundamento verdadero o falso de las religiones, no tanto a la que ya hemos dado anteriormente, que sí es más acertada. González además ha afirmado que en otras oportunidades la parapsicología estudia los milagros, y eso, según los expertos y tradicionalistas investigadores de esta rama o de esta disciplina, no es cierto. De hecho, es de lo que menos se ocupa la parapsicología. Claro está que ante la crítica este autor se defiende, y con justa razón. Luego ustedes podrán ver algunos autores, les voy a dejar un documento donde verán diversos autores que han estudiado este tema, incluido el señor Jaime Vélez Correa, el padre Jaime Vélez Correa, que es en quien está basado este curso. Les decía que este autor, hablamos de González Quevedo, se ha defendido, se defiende ante la crítica y afirma que solo se trata de que muchos consideran los fenómenos parapsicológicos como un milagro. Y por eso él los define de esta manera. Sin embargo, solo porque los milagros estén más vinculados a la religión que a la ciencia, no significa que la parapsicología no pueda o deba estudiarlos. Por supuesto que puede hacerlo. Ahora ven, vamos a ver algunas definiciones tradicionalmente aceptadas. Tenemos, por ejemplo, esta de Ricardo Musso: sin pretender generalizar para todos los aspectos de la fenomenología alegada en parapsicología, los resultados de esta investigación rigurosamente experimental puede afirmarse sobre la base de ella que el grupo de fenómenos comprobados, hablamos de telepatía, clarividencia, precognición y psicoquinesia, debe atribuirse a una sorprendente función psíquica existente en el ser humano vivo. Es una extraña función que, operando en un nivel profundamente inconsciente, permite conocer la realidad por otras vías que no son los sentidos y el razonamiento. Creo que al inicio les dejaba una pregunta: ¿qué tan limitados son los sentidos del ser humano?
qué tan limitada es nuestra percepción. Solo tenemos 5 sentidos para comprender el mundo. Pero ¿será que la realidad se comprende solo por 5 sentidos? ¿O necesitaríamos más para mirar otras realidades? Bueno, al margen de todo sobrenaturalismo, la función sí ha sido establecida como una auténtica capacidad natural, al parecer ligada a otros procesos psíquicos de naturaleza inconsciente. Esto lo dijo entonces este señor Ricardo Musso en 1961. Ahora miremos la definición que nos da Robert Amadou en 1956. La parapsicología es la puerta en evidencia y el estudio experimental de funciones psíquicas que aún no están incorporadas al sistema de la psicología científica. Bonin la define como una ciencia social en 1976. Y en el primer Congreso Argentino de Parapsicología que se dio en el año 1981, se dijo que la parapsicología es la ciencia humanística que tiene como objeto el estudio, o como objeto de estudio, a esa forma de energía por medio de la cual nos comunicamos sin intervención de los 5 sentidos y actuamos en el mundo exterior sin intervención de la fuerza muscular. A esa forma de energía se la denomina indistintamente estructura psi o potencial parapsicológico. En este congreso se firmó, valga decir, un documento donde se acepta esta definición para la parapsicología, y uno de los que firmaron tal documento fue precisamente el señor Óscar González Queveda. Este además en el año 1968 en su libro El rostro oculto de la mente dice lo siguiente: la parapsicología es la ciencia que tiene por objeto la constatación y análisis de los fenómenos a primera vista inexplicables, pero que presenten posibilidad de ser resultado de las facultades humanas. Igual que lo dijimos hace un momento en su definición. Además agrega que la parapsicología es ciencia en cualquier sentido en que tomemos esta palabra, así que es experimental en muchos aspectos y en ese sentido se equipara a la física. Ojo, se equipara, no es lo mismo. Reitero, no quiero que se enojen conmigo los científicos de la física o los biólogos, ni los psicólogos. No estoy diciendo que sea lo mismo, se equipara, ¿sí? Es rigurosa en sus argumentos y en este sentido coincide con la filosofía. Pero algunos afirman que solo sería ciencia si en todos los fenómenos estudiados fuese experimental y todas sus experiencias pudiesen ser repetidas con éxito, igual o en iguales condiciones o circunstancias. Solo la parapsicología no sería ciencia si tomásemos el concepto de ciencia en este sentido tan restringido e inexacto. De ahí que el señor González afirme que en este sentido, si se investiga con seriedad, estamos hablando de hacer ciencia. No importa el fenómeno al que nos enfrentemos. Podríamos decir que la ciencia es una invención del ser humano que, a diferencia del mito, sin quitarle su valor, busca explicar la realidad o diversas realidades con la mayor seriedad posible, siguiendo un método y haciendo uso de la razón. Lo que va a suceder luego es que González amplía el concepto y casi que define la parapsicología como el baúl donde metemos todo lo que no podemos explicar, sea lo que sea, y a lo que se le busca algún tipo de explicación. Hablamos entonces de la posibilidad de vida extraterrestre, la existencia de duendes, gnomos, hadas, entre otros, y eso es lo que se le critica, a mi manera de verlo,
en el artículo de las eras, pues si otros fenómenos caben dentro de las posibilidades de la realidad, hay disciplinas que se encargan de ellos. Es el caso de la ufología, que busca explicar la vida extraterrestre. Aquí tenemos entonces cuál es la misión del parapsicólogo: investigar exhaustivamente con métodos propios, tratando de descubrir cualquier dato que pueda poner en la pista de una explicación parapsicológica. Al más mínimo indicio, si es preciso, pedir la colaboración, y esto es importante que tengamos en cuenta, se pide la colaboración de un especialista, ya sea en psiquiatría, psicología, fisiología, física, etcétera, incluso del ilusionista, llegado el caso. El parapsicólogo ideal sería el especialista en todas esas materias simultáneamente, pero no podemos querer abarcarlo todo. Así que ahí la importancia, o lo que tiene que hacer el parapsicólogo. Esto es lo que estudia y la forma de hacerlo. Ahí la importancia de las otras disciplinas. No es que sea lo mismo. Hay relación o cabe la posibilidad de que otras ciencias lo expliquen, así que siempre buscamos ayuda de ellas.